como no quiero eludir la responsabilidad de opinar respecto de la cadena nacional de anoche de Milei, yo juzgo que hay, y así lo titulé, un cambio de tono. Es decir, podría decir popularmente bajó varios cambios. Anoche el presidente Milei inauguró, yo creo que un nuevo estilo de discurso, por lo menos fronteras adentro. Más a tono, yo creo, con su propia investidura. Es el presidente de todos los argentinos. Te guste a vos que sos oposición o no, da lo mismo. Les habló a los argentinos en un modo entendible, algo que hacía falta y que en este programa nosotros hemos advertido en más de una oportunidad que el gobierno comunica mal y que Milei, cuando defiende su programa de gobierno basado fundamentalmente en la economía, en el equilibrio fiscal, etcétera, bueno, bajar la inflación, bajar la pobreza, etcétera, contener el dólar, lo hacía de una manera tan técnica que no le llegaba a la gente. Y por otra parte, como todo rondaba en la primera etapa, que es vamos a lo macro para poder resolver lo micro. Esto es normal, así se empieza, así es como corresponde hacer cuando vos tenés que resolver un tamaño desastre como el que te dejó precisamente el kirchnerismo, sobre todo en la última etapa, ¿no? Con Alberto Fernández presidente, puesto precisamente por la vicepresidente Cristina Fernández. Entonces, el presidente ayer bajó varios cambios, en el tono y en el léxico también. Ambos empleados, y reconoció también, ¿saben qué? El esfuerzo hecho por los ciudadanos explicando que lo peor había pasado. Bueno, claro, aquellos que de pronto intentan permanentemente poner un palo en la rueda, dicen, y esto me hace acordar a Menem, estamos mal, pero vamos bien. O a Mauricio Macri, que dijo, vamos para adelante, todo está bien. O Alfonsín, cuando dijo la casa está en orden. Pero mezclan todo con todo. Sí, yo creo que el presidente anoche invitó a recuperar la confianza y abordó los 4 temas sensibles que había vetado. Javier Milei volvió a enterrar ayer el estilo que lo llevó a la presidencia y se mostró abierto a trabajar codo a codo con los gobernadores, con los diputados y senadores, que quieren una Argentina distinta, dijo él. En menos de 20 minutos dijo que ahora sí habrá aumento en el gasto en jubilaciones, por ejemplo, 5%. Una asignación de 4.8 billones a las universidades nacionales, que igual van a marchar el miércoles y demás, como va a marchar la CGT, los jubilados también, etc. Un incremento, además, dijo, del 17% en salud, un 8% en educación y un 5% en el monto recibido por cada pensionado por discapacidad, y siempre por encima de la inflación para el 2026. Ahí está el tema. Y de ahí se aferraron casi todos los opositores para decir, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, mientras tanto, pensemos en por qué llegamos hasta aquí. ¿Quién nos trajo hasta aquí? ¿Cómo nos trajeron hasta aquí? Porque de eso nadie habla, nadie se acuerda. Miren,
Yo siento, para ser honesto, que todavía no es posible proceder a un análisis de las diferentes partidas presupuestarias, de modo que, fuera de opinar sobre la dialéctica, la estética y el estilo del discurso de ayer del presidente Milei, me parece que no es momento aún para ensayar una opinión en cualquier sentido. El que lo haga lo hace desde un lugar de irresponsabilidad total y absoluta, ¿no? Bueno, sin embargo, la oposición y los agoreros de siempre salieron con los tapones de punta a criticarlo sin siquiera haber leído, insisto, aún el presupuesto que recién entró anoche al Congreso, como manda por otra parte la Constitución Nacional y como no hizo nunca el kirchnerismo en realidad. Mire, yo creo que habrá, sin embargo, que referirse a las pistas que el presidente ofreció anoche. Si uno se pone muy para hilarlo finito, ¿no? Para comenzar, debe aclararse que cuando se habla de aumentar a jubilados, a discapacitados y salud, un cierto porcentaje, como el que dijimos, por encima de la inflación, se está hablando de la inflación futura, obviamente. Lo que es correcto, aunque no cumpla la ensoñación de recuperar el valor perdido por la inflación pasada acumulada. Intentar de recuperar ese valor con una ley, como pretende hacerlo la oposición en el Congreso, un presupuesto o una sensiblería o sensiblera, mejor dicho, generosidad, demagogia, es simplemente volver a entrar en ese imparable círculo vicioso que termina en la sinusoide hiperinflacionaria que lleva a la miseria. Si la vivimos, ¿por qué no lo vamos a advertir? En Argentina y en el mundo, hoy, siempre además, tratar de ajustar por la inflación pasada es garantía asegurada de un desastre total. Esto puede crear desilusión, enojo o cualquier otra reacción y opinión, pero no es eludible. Ni este gobierno, ni ningún otro, debe intentar semejante locura. Quien prometa lo contrario es un irresponsable. Y la verdad, estamos llenos de irresponsables que pretenden nuestros votos. La recuperación vendrá con el tiempo. A medida que el PBI crezca, el déficit desaparezca y el crédito legítimo reaparezca. Entre tanto, hay que ver, hay que esperar. Aunque no se haya profundizado en el análisis de un presupuesto que no se ha hecho público, sin embargo, hay un punto que al menos para mí es preocupante y que también enfatizó el primer mandatario ayer. Pero advierto, es un indicio, desde mi punto de vista, no es una afirmación. Es la idea precisamente de que si existiese superávit, dijo el presidente, tal situación permitiría que el sector público financie al sector privado para realizar obras e inversiones. Me hizo un poco de ruido. Ese concepto es simplemente un grave error, además de ser un monumental contrasentido ideológico para esta especie de catecismo presidencial, que hoy mismo repitió en Paraguay precisamente. Se supone que el atractivo del sector privado es arriesgar su propio capital, su propio dinero.
Y además se supone también que si el país hace buena letra en los aspectos fiscales y monetarios también, eso contribuye a la inversión, base del crecimiento y el empleo además, y la forma de relevar el Estado en una serie de funciones que no son esenciales para el Estado o que cubra el Estado. No es nada que no hayamos dicho ya en este programa de manera casi consecutiva, permanente. Es cierto que toda inversión implica del privado un aporte de capital propio y una parte de crédito que conforman los accionistas o los préstamos bancarios. Pero ese crédito no debe ser, ni necesita serlo, provisto por el Estado. O yo entendí muy mal. La empresa privada debe ser la que aporte, que consiga los créditos de bancos locales o extranjeros, da lo mismo, pero mayormente privados. O si de pronto se obtiene de la banca pública, bueno, que sea, porque a la banca pública le significa un muy buen negocio. Este formato también implica mantener a raya el precio del dólar en un mercado libre, sin necesidad de recurrir al artilugio o artilugios en general artificiales y peligrosos para controlarlo después y que siempre fracasaron. Por otra parte, si hay superávit en el sector público, yo creo que este debería usarse para amortizar la deuda externa, lo que implica una serie de ventajas cambiarias, pero también crediticias y cuasi fiscales y también antiinflacionarias. Eso desata todo el nudo enorme que tiene la República Argentina y que se ha ido ovillando año tras año sin poder contenerlo. ¿No pareciera inteligente usar ese superávit del Estado para financiar emprendimientos privados? Siempre un intento oscuro y perdidoso, además de que se estaría dando preponderancia y participación al odiado Estado, ¿no? Que supuestamente no debería inmiscuirse en estas tareas. Esto es particularmente delicado cuando muchos de los inversores que manejan los sectores extractivos, energéticos, de obras públicas, son conocidos parásitos del Estado, que no se especializan exactamente en invertir y que han logrado que exista una ley que impide que los inversores extranjeros participen directamente en la mayoría de las actividades estratégicas, sin estar asociados a una empresa argentina, garantía de sangría del erario y de otras cosas peores, como se vio, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que comentamos días pasados en un editorial aquí. Justamente esto. Y por eso estuvimos atentos, y es lo que me quedó como no muy claro, pero por las dudas, me parece que hay que decirlo. En muchos casos también se dedican a actividades múltiples estas empresas en las que se han especializado en tiempo récord, ¿no? ¿Vieron? Muchas empresas constructoras que de pronto después son financistas, que de pronto después hacen otro tipo de tareas, que de pronto son... Bueno, ya lo vieron, ya lo vivimos. La sola idea de usar fondos del Estado para financiar el sector privado, además contradice al concepto de libertad económica, al liberalismo, al libertarismo y a Rothbard, que tanto nombra el presidente, y a todos los principios que sostienen la política de estos 2 años y la justifican y la explican. Tal vez con esa frase del presidente quiso decir algo diferente, insisto. Y tiene un significado que escapa a la interpretación
en este momento o que se aclarará cuando se analice en detalle el presupuesto. Por esto, lo que estoy diciendo es mera suposición, un llamadito de alerta en función de tantas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, la de Argentina. Porque para hablar con suma propiedad, debiéramos conocer toda la letra chica del presupuesto. Pero miren, el significado de concepto esbozado en el discurso de ayer no parece permitir dobles interpretaciones. Por primera vez es de esperar que la idea sea rechazada o retirada, si es como la pensamos. Podemos estar equivocados. Todo el proceso de las inversiones y licitaciones en el país debe ser revisado, pero en un sentido totalmente opuesto a esta idea, si es que es lo que quiso decir el presidente anoche. En un gobierno que ha tomado la bandera de la revisión, de regulación y la libertad, las prácticas que han sido de rigor en tantas décadas deben ser combatidas e impedidas, no facilitadas ni financiadas con dineros públicos. Miren amigos, así como hemos sido críticos, a veces muy duramente, del gobierno libertario en más de una oportunidad, hoy debemos decir que si el presidente y su gobierno anoche iniciaron el camino del diálogo, la concertación, dejando atrás lo peor de lo vivido, para comenzar a ver los resultados de tanto esfuerzo, lo que por otra parte agradeció al pueblo, tal vez, y solo tal vez, haya recuperado la confianza para poner en marcha el resto de su programa. Lo cierto es que los argentinos debemos aprender de una vez y para siempre que entre plantar y cosechar existe un regar y esperar.